tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario para hoy, viernes 29 de 2018. Gracias por acompañarnos, ya culminando la semana, pero cargadas de mucha información. ¿Qué tal, Adaluz? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Así es, culminando la semana y también culminando el mes. Queremos darle también un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy viernes 29 de junio. Consorcio chino gana licitación para construcción de cuarto puente. Presidente Varela podría no tomar en cuenta recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia. Violencia doméstica sigue aumentando en Panamá. En las internacionales, primera dama norteamericana realiza segunda visita a albergues de niños inmigrantes. Vicepresidente de Estados Unidos solicita a mandatarios de los países cercanos a los Estados Unidos frenar el éxodo de migrantes ilegales. Esto es FTV Diario. Iniciamos. El presidente Varela indicó que aún no ha revisado el informe brindado por el Pacto de Estado por la Justicia y que lo hará una vez regrese de su viaje de República Dominicana. Manifestó también que él no ha pedido ternas. Ya está en mano del Ejecutivo las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia, al igual que las emitidas por el Colegio Nacional de Abogados, para las vacantes de 2 magistraturas en la Corte Suprema. Pero todo parece indicar que el presidente Varela hará caso omiso a estas recomendaciones. Pero yo sí quiero dejar claro que yo en ningún momento dado le he solicitado a nadie ternas. Así que aquí el Pacto de Estado por la Justicia lo que le toca es evaluar a los 20 aspirantes y dar su opinión sobre los 20 aspirantes y decidir si ellos tienen la capacidad de ejercer como magistrados o no. Mi facultad constitucional es la facultad constitucional del presidente de la República de escoger con el gabinete los nuevos magistrados asignados, y en ningún lugar yo he visto de que la responsabilidad del Pacto de Estado por la Justicia es enviar una terna al presidente de la República. Eso no está en ninguna ley, ni en ningún reglamento. Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados y también miembro del Pacto de Estado por la Justicia aclaró que estas recomendaciones fueron presentadas para que el jefe de Estado tenga un escenario más amplio a la hora de elegir. La nota decía que que hicieran una evaluación y una recomendación. Yo creo que la nota es clara en ese sentido. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, cumplimos con esa función. Le reitero, y el mensaje se lo damos al presidente con todo respeto, nosotros no esperamos que el presidente reciba esto como una camisa de fuerza, muy por el contrario, nosotros cumplimos con la patria, con una designación que dio, lo hicimos de la mejor manera, de una manera transparente, y bueno, al final el presidente decidirá, y si decide que sean esos 2 que él tenga algún grado de predilección, o bien el resto de los que no aparecen en el listado, o simplemente personas ajenas a los que evaluó el Pacto de Estado por la Justicia. Es una facultad que él tiene como presidente de la República. La sociedad civil solicita al Ejecutivo tomar en cuenta el esfuerzo del Pacto por la Justicia al momento de seleccionar a los 2 aspirantes a magistrados. Primero, que sería escandaloso que haya puesto el Pacto de Estado por la Justicia a hacer estas evaluaciones y no tomar en cuenta los resultados. Y además de que sentimos que si no es con el aval del pacto, esos 2 candidatos que proponga el Ejecutivo no van a contar con el apoyo de los diputados que bien dijeron que tenía que pasar por el pacto. Así que pensamos que se estableció un procedimiento, ese procedimiento se cumplió, le toca ahora al Consejo de Gabinete seguir a lo que se comprometió. No, yo voy a leer todo el informe. Lo que he dejado claro es que yo no le he solicitado a nadie terna. Y el que envía una terna está en su libertad de enviarla, pero después no puede opinar de si se toma en cuenta la terna o no, porque al final yo no le pido terna a nadie, el presidente soy yo. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, deberá enviar a la Asamblea el nombre de los seleccionados para magistrados a la Corte Suprema, pero finalmente será el Pleno de la Asamblea que ratifique o rechace estos nombramientos. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y en otra información, Consorcio chino gana licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. La construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto con el que se busca aliviar el tráfico vehicular desde y hacia Panamá Oeste. Hace unas semanas, el traslado de partidas a otras instituciones del Estado de fondos que fueron destinados para la mega obra generó múltiples críticas.
El traslado de partida de los fondos asignados para el cuarto puente se dio debido a demora en la adjudicación del proyecto. Ese viernes, un consorcio chino se ganó la licitación del proyecto. Un acto que hemos seguido todos los procesos de selección de contratistas por Ley 22 y finalmente lo que se ha dado es esto, un proponente que quedó riesgosa lastimosamente y sí, por lo que tenemos en el momento es una propuesta que ha quedado calificada. Todos los proponentes cumplían con unos requisitos mínimos y al final todas estas empresas tienen la capacidad de ejecutar el proyecto. Y de aquí, digamos, a los próximos 5 años, la esperanza y la dicha de los miles de panameños que haya un cuarto puente, que haya una tercera línea del metro, y el bienestar será para Panamá. Para la licitación del proyecto participaron 4 consorcios. Dragado Sucursal Panamá, el cual cumplió con los requisitos pero se retiró. El consorcio Cuarto Puente fue descalificado por no cumplir con los requisitos mínimos. El consorcio Panamá Cuarto Puente cumplió con los requisitos y el consorcio Asaldi Daelin fue calificado como riesgoso por la comisión evaluadora, lo que abrió paso para que el consorcio chino extraoficialmente sea el ganador de la licitación del proyecto. Las propuestas son propuestas que están abiertas para todo el público, que pueden revisar y para los mismos proponentes, y si tienen algún reclamo se puede ir sin ningún problema a Panamá Compras para que se revalúen las propuestas si hay algún reclamo. El precio estimado para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, dado por el Ministerio de Obras Públicas, es de $1.607 millones. El precio de referencia no se publicaba, era un precio de referencia que estaba en una bóveda y hoy fue que la gente supo el precio de referencia. Por eso es que se dio esta diferencia, que un proponente se fue debajo del precio de referencia, pero este no era un precio que estaba público. El consorcio Dragado Sucursal Panamá hizo una propuesta económica de $1.800 millones. Esta propuesta no fue tomada en cuenta debido a que el consorcio se había retirado. Por su parte, el consorcio Panamá Cuarto Puente hizo una propuesta de $1.420 millones y el consorcio Asaldi Daelin hizo una propuesta de $1.211 millones, pero fue calificada como riesgosa. Se da un acto en la cual ya habían habido comisiones evaluadoras con anterioridad, entiendo que una en enero, una en mayo, en la cual en su momento dado esa comisión evaluadora pareciera ser que el virtual ganador se daba con la empresa que sale ganadora hoy. Hubo una nueva comisión evaluadora, ya que el Ministerio de Obras Públicas desvirtuó lo actuado por la comisión evaluadora anterior y nombra una nueva comisión evaluadora y evidentemente en un término muy rápido hace una nueva evaluación. Es importante mencionar que el consorcio ganador está conformado por varias empresas chinas. Los consorcios tendrán la oportunidad de presentar reclamaciones y serán durante 3 días desde que se publique en el portal Panamá Compra los informes de la evaluación que hizo la Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. Este viernes se dio el cambio de mando en el Servicio Nacional Aeronaval. Gilberto Luis Méndez Jaramillo fue asignado como nuevo director general. El comisionado Gilberto Méndez Jaramillo asumió este viernes la dirección del Servicio Nacional Aeronaval en reemplazo de Belcio González, quien se jubila después de una labor de 30 años. La senda recorrida durante este periodo me brindó la satisfacción de formar parte del proceso de desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la mejor institución de seguridad pública del país, que habiendo surgido como una organización pequeña y con incipientes recursos, en poco tiempo logró hacerse del reconocimiento local e internacional. En un acto simbólico fue condecorado y otorgado reconocimientos por su labor y trayectoria. Por su parte, el nuevo jefe de la entidad, Gilberto Méndez, dijo reconocer el gran reto que debe enfrentar. Mi meta son seguir la estrategia que está siguiendo lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, el señor presidente, la lucha contra el narcotráfico. Nos han llegado bastantes equipos nuevos, tenemos que perfeccionar a nuestro personal para que puedan maniobrar esos equipos. Para el presidente de la República, Juan Carlos Varela, el SENAN es una pieza clave para la seguridad del país y para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Tengo plena confianza en que el director Méndez, con sus 28 años de servicio en el SENAN, va a darle a continuidad a la labor que hizo el comisionado Belcio González, el director Belcio González, y sobre todo le estamos entregando una institución totalmente equipada, con 3 nuevos helicópteros, con 2 nuevos aviones, con una nueva lancha patrullera que muy pronto se va a desplegar en el Pacífico para hacer un bloqueo, una nueva operación de bloqueo en el Pacífico, con un avión
que en el mes de noviembre Panamá será uno de los pocos países de la región que va a contar con aviones con vigilancia aérea, con sistema de radares aéreos. El Senan también ha fortalecido su equipo para la lucha contra el crimen con más de 3.500 hombres y mujeres. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y durante un operativo de limpieza que realizó la Municipalidad de San Miguelito en conjunto con la empresa Revisalud, unas 5 personas fueron sancionadas y conducidas al juzgado de aseo del municipio de San Miguelito, tras ser sorprendidos haciendo una mala disposición de la basura en el sector de los Andes número 2 y la estación del metro. En el distrito de San Miguelito, las multas van de 50 a $100. El municipio tratando de crear conciencia en la comunidad, ya hemos hecho docencia con las personas del área y en verdad siguen con la mala disposición, entonces ya esta etapa, o sea, la segunda etapa es conducir y sancionar. Ya son más de 10 personas que hemos conducido y hemos sancionado porque en verdad no se puede con llevar ya este tema, es que es reiterativo. No estoy de acuerdo, no me han sancionado, me han dado simplemente una citación, no estoy de acuerdo. Aquí en los Andes no hay tinaquera en ningún área. Yo vivo alquilada, tengo 3 años de vivir alquilada y el dueño de la casa me dijo que la basura se deposita allí. Y si usted se da cuenta y pasa por aquí todos los días, esto está lleno de basura. Y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis nos hablará de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que se llevará a cabo este domingo 1 de julio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, y hoy es viernes. Como yo digo allá en Radio Panamá, viernes de ceviche. Pero cuidado, el plato fuerte se sirve el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo 1 de julio, por instrucciones o por orden de la Constitución Política de la República de Panamá, inicia el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional de Diputados. Les he explicado a ustedes aquí en algunas otras oportunidades que en el órgano legislativo de Panamá y en todos los órganos legislativos del mundo, el que no tiene mayoría por sí solo, que en el caso de Panamá, la mayoría la hacen 36 votos, pues son 71 diputados, ninguna bancada tiene 36 votos. Si ninguna bancada tiene mayoría, entonces procede el siguiente paso, construir una mayoría. En esta oportunidad, por lo que han registrado las noticias aquí mismo en FETV, la mayoría la va a constituir la bancada del PRD y la bancada de Cambio Democrático, que juntas suman 51 diputados. Y en virtud de esa alianza se prevé que la diputada Yanibel Ábrego sea reelecta presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados. Hasta allí no hay nada extraordinario. Lo único que percibo extraordinario es que por alguna razón que yo no termino de descifrar, parece que el panameñismo hasta el último minuto va a tratar de matraquear, de torcer brazos para evitar eso. Me parece que es una tontería tratar de evitar algo que es inminente. Son 51 diputados que constituyen esa alianza Cambio Democrático PRD. Pero como les dije, hasta ahí para mí no hay nada extraordinario. ¿Qué es lo verdaderamente extraordinario a partir del 1 de julio? Una carta que circuló antes de ayer, manuscrito, un intercambio de correos, manuscrito, repito, entre el diputado Miguel Fanovich, diputado del Circuito 4-1 por el Partido Molirena, y el expresidente Ricardo Martinelli. La carta, en principio, ambas, no tienen nada extraordinario. ¿Cómo estás? Me solidarizo contigo, vamos a ganar, el pueblo está contigo, todo eso. La respuesta del expresidente Martinelli: me tienen confinado, no me dejan pasar la comida, no me dejan pasar visitas, etc. Pero al final hay una línea y dice: hay que juzgar a Mejía, es decir, al magistrado juez de garantías del caso Martinelli, y hay que ganar la asamblea. Se prenden las luces de alerta. Sí, porque ustedes se podrán imaginar por un segundo
que la Asamblea ahora, con esta nueva mayoría que se va a constituir a partir del domingo, se le ocurra entrar en un proceso de juzgar a Jerónimo Mejía. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Reitero algo, yo sigo pensando lo mismo de los 9 magistrados. Para mí la justicia no sirve. Pero no puedo dejar de reconocer que Mejía en este caso está haciendo su trabajo. No lo voy a calificar ni de bueno ni de malo. Simplemente estoy diciendo que está haciendo su trabajo. Con eso en mente, ¿qué pasa si la Asamblea entra en un proceso de juzgar a Mejía? Y me imagino que a los otros 8, porque tendrán expedientes de quién sabe cuánto, como los magistrados también tienen expedientes de los diputados, pero como tú me juzgas y yo te juzgo, yo no te juzgo y tú no me juzgas. ¿Qué pasaría allí? Cuidado con eso. Fíjense algo, la señora esposa del expresidente Martinelli salió a decir que la nota es falsa, que lo pueden, van a someterle un calígrafo. Yo no sé si la prueba es falsa o no, si la carta es falsa o no. Yo sí sé que yo entrevisté al diputado Miguel Fanovich y el diputado Miguel Fanovich dijo, sí, intercambiamos información. Y yo no sé por qué han hecho tanto ruido con eso que escribió ayer el presidente. Eso fue un comentario, eso no tiene nada que ver con que lo vayamos a hacer. O sea, alguien no está diciendo la verdad. Pero bueno, eso quedará por ver. Lo que sí parece que es un hecho inminente es que el 1 de julio esta mayoría se configura. ¿Y a qué hay que prestarle atención? Bueno, sí, si le aprueban el presupuesto al Ejecutivo o no, si le ratifican unos nombramientos que tiene que enviar al Ejecutivo, si le ratifican a los 2 magistrados que tiene que enviar al Ejecutivo. Todo eso es historia que queda por ver. Pero hay un elemento que les quiero poner en sus cabezas. 51 diputados son 4 diputados más que las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea, lo que se llama en el reglamento para obtener la mayoría calificada. Mayoría calificada son 2/3 partes, es decir, el número mágico es 47. Estos 2 partidos juntos tienen 51. ¿Qué pueden hacer con 2/3 partes del Pleno? Pueden juzgar a un magistrado, pueden juzgar al presidente de la República, pueden, juzgar, que es lo más importante, a magistrados o al presidente de la República. Pueden sacar al secretario general de la Asamblea si fuera el caso, se requieren 2/3 partes para eso. Tienen juntos la mayoría calificada necesaria para hacer eso. ¿Estará eso en la mente o en la agenda de Cambio Democrático y del PRD? ¿Desembocará esta alianza que vamos a ver el 1 de julio en una alianza político-electoral de cara al 5 de mayo de 2019? Esas son para mí las verdaderas interrogantes. Las otras son carpintería, porque si no aprueban el presupuesto del 2019, la Constitución establece que entra en vigencia el presupuesto del año inmediatamente anterior, es decir, el de 2018. Si no le ratifican los nombramientos que envíe el Ejecutivo, pues los que están en el cargo actualmente se mantendrán en el cargo, y así por el estilo. Pero hay un cargo que queda con un gran signo de interrogación, el magistrado Jerónimo Mejía. Por un lado, ya el comité que estaba haciendo las evaluaciones envió los nombres. ¿Cuándo va el Ejecutivo a enviar los nombres a la Asamblea? Ahora, los 2 que tiene que enviar. ¿Va el Ejecutivo ahora, en medio del juicio con Martinelli, a reemplazar a Mejía? Tremenda pregunta esa. Solamente el Ejecutivo tiene la respuesta. Y por otro lado, con esta mayoría, el Legislativo le abrirá un caso, un expediente a Mejía antes de que se vaya. Vaya usted a saber. A partir del 1 de julio, amigos televidentes, estemos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos, los eventos dentro del órgano legislativo con esta nueva mayoría que se configura. Continuamos con más información. En el segundo bloque tengo que hablarles de algo que también va a ocurrir el domingo, ya no en Panamá, sino en México, las elecciones. Eso será en el segundo bloque. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ahí estaremos todos pendientes a este segundo análisis, grandes acontecimientos para este domingo. Así que bueno, vamos entonces a conocer qué hay en el mundo con las notas internacionales. Iniciamos nuestro recorrido internacional porque los mandatarios de la Unión Europea adoptaron este viernes un grupo de propuestas para responder a las preocupaciones de países como Italia ante la migración. Los mandatarios de la Unión Europea reunidos en Bruselas llegaron el viernes en la madrugada a un acuerdo sobre migración con algunas medidas, en particular la creación de centros de migrantes de carácter voluntario.
Juste un mot pour dire qu'après 9 heures de discussion et de travail. Después de 9 horas de discusiones y trabajo se llegó a un acuerdo, y esta es la buena noticia para Francia. En primer lugar, es fruto de trabajo conjunto, y fue la cooperación europea la que prevaleció sobre la elección de un acuerdo o decisiones nacionales, que no habrían sido eficaces ni sostenibles. Qui n'aurait été ni efficace ni durable. El primer ministro italiano Giuseppe Conte había amenazado con boicotear la declaración conjunta de la cumbre si no se respondía a sus demandas. Italia reclamaba más solidaridad de sus socios europeos para repartirse los casi 500.000 migrantes que llegaron a sus costas desde 2015. Después de esta reunión, Europa es más responsable y ofrece más solidaridad. Hoy Italia ya no está sola. Una de las propuestas clave es la creación voluntaria de centros controlados para migrantes en los países de la Unión Europea, donde se seleccionaría a los que pueden obtener asilo y a los que deben ser devueltos a sus países de origen. El reparto de refugiados a aquellos que obtuvieran la protección internacional se haría también en base voluntaria a la espera de que se reformen las reglas europeas de asilo. También se plantearon plataformas regionales de desembarco que podrían instalarse al norte de África, a donde se trasladarían los barcos socorridos en el mar. Así los europeos priorizaron la protección de sus fronteras ante los inmigrantes, en una cumbre en la que se quería lograr consenso sobre la nueva política de asilo, conocida como Reglamento de Dublín. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitó a los mandatarios de los países cercanos a los Estados Unidos frenar el éxodo de migrantes ilegales a su país. Un pedido firme del vicepresidente de Estados Unidos a Centroamérica, frenar la llegada masiva de migrantes indocumentados a su frontera sur. De visita en Guatemala, Mike Pence aseguró que estos representan una amenaza a la seguridad de los estadounidenses. Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra. Pence se reunió con los presidentes Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Una reunión que ocurre en momentos críticos debido a la política de tolerancia cero que Washington aplica contra los migrantes ilegales. El norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, afectado por el narcotráfico y las pandillas dedicadas a la extorsión y al sicariato. Esto empuja a muchos a armar las maletas y emprender el duro viaje al norte. Y es fundamental para mi gobierno retomar el concepto de la estrategia para atacar la raíz de los problemas migratorios, de inseguridad, de falta de prosperidad en la región, como algo elemental para poder tener éxito. Éxito que es bueno para Estados Unidos, pero también para los pueblos del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero Pence sostuvo que de los miles de centroamericanos que llegan a su país en busca de asilo, son pocos los que están escapando de una persecución por violencia. La mayoría llega buscando oportunidades económicas, dijo, y para eso deben cumplir con las leyes de su país. Por su parte, la primera dama norteamericana, Melania Trump, realizó una segunda visita, debo decir, a los albergues de niños inmigrantes separados de sus padres. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, regresó el jueves a la frontera con México y visitó niños sin documentos que han sido separados de sus padres, varios de ellos de apenas 5 años de edad, que llegaron de Honduras o Guatemala. La primera dama visitó 2 ciudades de Arizona, Tucson y Phoenix. En Tucson se reunió con funcionarios de aduana y migración, con alguaciles y con un estanciero local en un edificio de la patrulla fronteriza. La intención de la primera dama es aprender de quienes están en el terreno y quiere defender una atención de calidad para los niños en circunstancias difíciles. Estoy aquí para apoyarlos y darles ayuda, todo lo que pueda en nombre de los niños y las familias. En Phoenix, al llegar a un refugio de menores inmigrantes, fue recibida por manifestantes furiosos por las políticas del presidente Donald Trump. El primer viaje de Melania a la frontera el 21 de junio fue muy criticado porque llevaba puesta una chaqueta que decía «Realmente no me importa, ¿y a ti?». Melania Trump, madre de un niño de 12 años, en general no se inmiscuye en temas políticos, pero en este asunto hizo una rara excepción y hace unas semanas dijo que odia ver a las familias separadas y llamó al Congreso a aprobar una reforma migratoria bipartidaria que solucione la crisis.
El periódico estadounidense The Capital Gazette sufrió ayer jueves un tiroteo en el que murieron 5 de sus colaboradores. El periódico The Capital logró publicar su edición del viernes, en la que cubre su propia tragedia. Un hombre abrió fuego la víspera en la redacción en Anápolis, dejando 5 muertos. La publicación dejó una página editorial en blanco en homenaje a las víctimas con el texto "No tenemos palabras". Gerald Fishman, que escribió editoriales durante más de 25 años, está entre los muertos. Otras 3 víctimas eran periodistas y una era asistente de ventas. El tiroteo también dejó 2 heridos. Las autoridades describieron al atacante como un hombre blanco armado con un fusil o escopeta que aparentemente actuó solo. Fue identificado como Jarrod Ramos, de 38 años, y su foto fue divulgada el viernes. Tenía un historial de encono contra el diario, tras perder una demanda por difamación. Vamos a finalizar nuestro recorrido por el mundo con algunas periodistas que desafían el sexismo en el Mundial de Fútbol. Más allá de la falta de respeto a una profesional en plena tarea, es un claro ejemplo de asedio sexual. Una triste escena que causa risas en los hombres a su alrededor y que no resulta ser excepción en el Mundial de Rusia. Saltan sobre ti, intentan besarte, agarrarte. Se ha convertido en una especie de diversión, un juego contra las mujeres periodistas. Y es bastante embarazoso lo que está ocurriendo aquí, especialmente en la noche. Varias periodistas que cubren el mayor evento deportivo del fútbol viven este tipo de situación a diario. A eso se agrega la tormenta de mensajes sexistas en las redes sociales. El intento de compañeros o medios para proteger a las mujeres durante el desarrollo de sus tareas dejan en claro la violencia de la sociedad machista. Igual la acompañamos siempre para que ella pueda desarrollar su trabajo y que no tenga ningún riesgo. Siempre estamos con ella. Nunca la dejamos sola. Mucha gente se pregunta si esta Copa del Mundo será el momento del Me Too del fútbol. El movimiento, promovido y respaldado por grandes personalidades, promueve la denuncia de acoso, violencia sexual o agresiones de las que las mujeres son víctimas. Así como el paisaje de las hinchadas o las fanfest han ido cambiando, cada vez más mujeres forman parte de los comentarios y narraciones en directo, pero muchas cosas deben mejorar aún para que el fútbol sea una fiesta completa. Bueno, así están las cosas en el mundo. Nosotros hacemos una breve pausa y al regresar, información del Vaticano y mucho más. Así es, quédese con nosotros. Esto es FTV Diario. Estamos de regreso, amigos televidentes, con más de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. ¿Qué tal si nos actualizamos con las notas eclesiales? Y la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, hoy 29 de junio, nos recuerda cada año la Jornada por la Caridad del Papa, en el cual el óbolo de San Pedro realiza una colecta mundial con el fin de ayudar económicamente a todas las obras de caridad del Santo Padre. En Panamá, esta colecta se realizará en todas las parroquias del país el próximo domingo 1 de julio. Y justamente el dinero del óbolo de San Pedro no entra en el presupuesto de la Santa Sede, pues se destina directamente a las obras de caridad. En los últimos años ha permitido un apoyo concreto a la primera Universidad Católica de Jordania, a la expansión del Instituto Filippo Smaldone en Ruanda, otorgar 10 becas para que jóvenes desplazados del Kurdistán iraquí terminen la universidad, por mencionar algunas obras que esta colecta hace posible.
Bueno, ya lo sabe, vamos a cambiar de tema. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, Nicaragua, viajó a Roma para el consistorio público, pero también para reunirse con el Papa Francisco y hablar de la dura situación que atraviesan los nicaragüenses. El cardenal Leopoldo Brenes se encuentra en Roma para explicar en persona al Papa las consecuencias del estallido de violencia que desde el mes de abril está desangrando Nicaragua. El gobierno y grupos paramilitares están reprimiendo duramente las protestas pacíficas de los ciudadanos que se manifestaban por la reforma de las pensiones. Francisco ha estado muy pendiente de la situación y en Nicaragua lo han sentido. Nosotros hemos sentido la fortaleza y el pueblo también, ¿no? El pueblo católico de manera especial, pero yo diría aún aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, como él llama, ¿verdad?, que a lo mejor no profesan la fe católica, han escuchado la voz del Papa y han sentido de que sí, el Papa está muy cerca de nosotros los nicaragüenses en este momento de sufrimiento. La Iglesia de Nicaragua está actuando como mediadora para tratar de apaciguar los ánimos, pero también está haciendo mucho más. El 21 de junio, en la localidad de Masaya, los obispos nicaragüenses, encabezados por el cardenal Brenes, evitaron una auténtica masacre así, con el Santísimo en la mano y atravesando barricadas. Me comunicaron que estaba saliendo un desfile de camionetas llenas de militares, de policía, de antemotines y personas civiles para atacar Masaya. Entonces dispuse tener la primera hora de oración y después invitar a los sacerdotes que me acompañaran. La gente sintió la cercanía, las imágenes eran emocionantes y sobre todo mirar mucha gente de rodillas en el camino con las manos en alto diciendo ayúdennos, sálvennos. O sea, eso a mí personalmente me impresionó. Consiguieron sembrar la paz por unas horas y también lograron la liberación de algunos detenidos, como este joven que abraza así a su abuela de 96 años. La anciana pasó 8 días en la puerta de una prisión esperando la liberación de su nieto. La violencia se ha cobrado la vida de casi 300 personas, entre ellas un bebé. Hay unos 1000 heridos y se habla también de desaparecidos, aunque todavía no hay listas oficiales. O sea, para esas madres quedan marcadas y quedan marcadas para siempre. Y el sufrimiento no es de un día, sino de todos los días, recordar a ese hijo que se perdió. Y ahora es bien triste porque detrás de la mamá está el esposo o el compañero de vida, pero también están los otros hijos y están los vecinos, las personas que están alrededor. O sea que la muerte de un miembro de una familia no solamente perjudica a la mamá, sino perjudica a todo un ambiente. Y cuando ya llevamos más de 300, ya perjudica a toda la nación. El purpurado explica que todas las noches y todas las mañanas telefonea a los sacerdotes para saber cómo sigue la situación, esperando que no haya más víctimas. Lo habíamos visto en las 2 guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no. Personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. El cardenal Brenes recuerda que esta crisis solo se solucionará con diálogo, un camino en el que la Iglesia está dispuesta a seguir participando por amor al pueblo de Nicaragua. Mientras tanto, en Nicaragua, los fieles no pierden la esperanza de mejores días para este país. Con la celebración de una Eucaristía, confían en Dios que se haga justicia y se ponga fin a la violencia. La fe como arma para lograr paz y justicia. La Catedral de Managua celebró una misa para exigir democracia y el fin de la violencia en Nicaragua, que en poco más de 2 meses ya dejó cerca de 220 muertos. El nuncio apostólico Waldemar Stanislav dijo en la homilía que el Papa Francisco pide a los nicaragüenses ser constructores de la paz de Cristo, llamando a que cese toda violencia y que se evite un inútil derramamiento de sangre. Los fieles se suman al pedido. Por todo Nicaragua estamos pidiendo hoy la paz que tanto necesitamos y la que hemos tenido y estamos perdiendo, pero no la vamos a perder.
pues que termine la masacre y que se vayan del país, porque lo que han hecho no tiene nombre, es inconcebible, nunca, nadie esperó que hicieran eso. Fíjese que todo empezó por nada, prácticamente por nada lo empezaron. Con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno y representantes de la sociedad civil reanudaron el jueves las conversaciones a nivel de mesas de trabajo para intentar destrabar el diálogo. El presidente Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por grupos humanitarios de instaurar el nepotismo y una dictadura en Nicaragua y de desatar una brutal represión. El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019. El gobierno, por su parte, califica las protestas como una intentona golpista y acusa a los manifestantes de delincuentes. Bien, y ya se encuentra preparado nuestro compañero Augusto Vanegas precisamente para hablar de otra realidad que se vive en Nicaragua, con la peregrinación de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud. Augusto, adelante. Muchas gracias, compañeras. En la entrevista de hoy en FTV Diario tenemos una invitada especial, tenemos a Jessie Ábrego, quien pues está trabajando fuertemente en la JMJ. Coméntanos, Jessie, estás en una de las comisiones de trabajo muy importantes en la JMJ. Así es, pues formo parte del equipo de la peregrinación de los símbolos. Hemos estado en este equipo pues desde el año pasado en que llegan los símbolos a Panamá, acompañando por la arquidiócesis, parte de la arquidiócesis, y en este momento pues en parte de Centroamérica y el Caribe. Jessie, es interesante conocer un poquito a los amigos televidentes, dar a conocer pues cómo fue esa historia de, sobre todo pues tu testimonio de participar, poder llegar, tener acceso a este trabajo tan bonito, tan interesante que tenemos dentro de la JMJ en Panamá. Pues sí, mi llegada a la dirección fue algo muy, no diría que fue como particular, fue una invitación a una reunión indiferente para mí, yo no sabía qué íbamos a hacer, me pidieron que acompañara solamente, y cuando llego pues me dicen, forma parte de uno de los equipos, y digo, pero es que yo no pertenezco a nada de esto, yo no sé qué están haciendo. Me sumo a uno de los equipos de trabajo en el momento de la reunión, y luego de eso, pues, días más tarde me dicen, pues, ya formas parte de la dirección, y yo, ¿cómo? Pero sí, esto no estaba en los planes, y al final, pues, me llenó de mucha alegría la invitación, porque realmente formar parte de un proyecto tan bonito, que sirve a tanta gente a nivel mundial, hacerles llegar el mensaje de Cristo, de que en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención, pues, es un privilegio. Tenemos entendido que dentro de la labor que ustedes realizan, no solamente a nivel de Panamá, sino que también han realizado esta labor de, digamos, de docencia y de cuidado de la importancia de estos signos en otros países. Es correcto, hay toda una formación para poder ser custodio que se le da no solamente a nuestro equipo, sino también a las parroquias y a los diferentes países por los que ha pasado la peregrinación. Nosotros pudiésemos decir que tenemos custodios en los diferentes países en los que ha ido, porque pues es parte del trabajo compartir la vivencia de peregrinación, no solamente en veneración, sino también en el cuidado y en la solemnidad que llevan los símbolos. Pues qué hermoso, ¿no? Ciertamente. Y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia concretamente de ser custodio, creo que en Panamá, y también has ido al extranjero? Es correcto. Bueno, en Panamá la vivencia fue muy bonita, acercarme a algunas realidades de las que yo no era consciente en hospitales, en colegios. Parece mentira, pero creeríamos que es muy normal ir a un hospital y ver gente enferma, y otra cosa es muy diferente, ir a un hospital y llevar el mensaje de Jesús y que la gente lo reciba con tanto amor. Es la vivencia Panamá. Particularmente en el extranjero me tocó estar en Puerto Rico, 10 meses después, del huracán. Es llevar ese mensaje de amor y de esperanza a un pueblo golpeado pues por el huracán María. En momentos en donde llegamos estaba la vegetación completamente destruida, encontramos a una isla que tenía apagones, que no tenía servicio de agua,
y ver la alegría de la cercanía de ellos con Jesús a través de los símbolos fue muy impresionante. Y algunos testimonios pues, que recogimos allá de la gente también nos da a ver que no solo anuncian JMJ, sino que también llevan ese mensaje que San Juan Pablo II nos asignó desde 1984, que es que Cristo es la salvación. Qué hermoso, en Puerto Rico, en San Juan, diversas ciudades de... Pasaron por toda la isla, particularmente yo estuve en Arecibo. En la diócesis de Arecibo fue golpeada por el ojo del huracán, fue la parte más afectada de la isla. Así que al verlos llegar a un lugar donde había, pues, el agua había subido hasta 7 metros de altura, calles pues que estaban anegadas, negocios cerrados por el embate del huracán, y ver a la gente alegre recibir estos símbolos fue muy bonito. Y luego nos dijiste también Nicaragua, que en estos momentos también son momentos fuertes que está viviendo este hermano país. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia diferente, muy diferente al caso Panamá, al caso Puerto Rico. Los símbolos llegan en el momento en que está la crisis en Nicaragua, la crisis sociopolítica, y se convierte en un signo de esperanza para los chicos. Era impresionante ver cómo ellos pasaban las diferentes manifestaciones conversando con otros jóvenes y les decían: nosotros somos Jornada Mundial de la Juventud, Iglesia Católica, somos jóvenes igual que ustedes y lo que estamos buscando es la paz. Por favor, nos dejan pasar, estos son los símbolos de la JMJ. Les explicábamos un poco, y a pesar de las manifestaciones, las llantas quemadas, los morteros, que era lo que escuchábamos, balas a cada rato, ellos se detenían un momento y nos dejaban pasar. Pero sobre todo mucho más impresionante y que para mí es digno de admirar el trabajo de los obispos en Nicaragua. Son muy cercanos con su gente, han sido muy cercanos con el pueblo, estuvieron con nosotros en la peregrinación, en el pase, a través de las diferentes manifestaciones ellos bajaban de sus autos a pedir el paso. Gente que lloró mucho frente a los símbolos pidiendo la paz para su país, gente que le pedía a María la intercesión, que les pedía a mamá, protégenos, eso fue muy impactante. Ciertamente tiene que haber sido una experiencia tremenda, Jessie, y pues finalmente, casi ya lamentablemente aquí en el noticiero, pues todo el tiempo es breve, es corto. ¿Qué otro mensaje pudieras darle tú a los jóvenes pues de cara a esta JMJ que se nos acerca al pueblo panameño también, con la experiencia que tú has vivido de esa acogida que ha habido, de los signos que ha causado mucho impacto en la población y sobre todo en estos países que han sido golpeados, donde se percibe mucho sufrimiento, mucho dolor, pero a la vez esperanza? Pues bueno, Panamá es la oportunidad de que los jóvenes de todo el país nos unamos y demostremos la alegría que caracteriza al panameño. Es la oportunidad que tenemos para demostrar que somos buenos huéspedes, pero sobre todo que llevamos a Cristo y que vamos de la mano de María con este gran proyecto que se nos ha confiado. Es la oportunidad de decirle a los jóvenes de los otros países: los esperamos con los brazos abiertos. En Panamá todavía tenemos paz, todavía tenemos libertad y queremos compartirla con ustedes. Pues muy bien, Jessie, muchas gracias. Jessie Ábrego, pues de la parroquia San Nicolás de Bari, de Arraiján, trabajando fuertemente también con esto de los símbolos tan importantes de la Jornada Mundial de la Juventud en nuestro Panamá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dios te bendiga, amigos televidentes, gracias por este momento de entrevista y continuamos con más de FETV Diario y le decimos a nuestras compañeras, adelante. Así es, muchísimas gracias, Augusto, por esta entrevista y vamos a seguir entonces con más información local. El presidente Juan Carlos Varela dijo que insistirá en habilitar el centro penitenciario de Punta Coco, pese al fallo que diera la Corte Suprema de Justicia y ordenara el traslado de los detenidos. La cárcel que más visitan los magistrados. Yo quisiera preguntar cuántas veces los magistrados de la Corte han ido a La Joyita, o a La Joya, o a la cárcel de La Chorrera. Siempre todo es con Punta Coco. Entonces pareciera que estos poderosos delincuentes tienen más influencia y abogados más poderosos que los otros ciudadanos que delinquen y que están en otras cárceles del país, porque todo es con Punta Coco. Y por eso yo voy a insistir, no solo en mi año como presidente, sino después, de que estas personas tienen que estar en cárceles de máxima seguridad. Perdimos la tendencia a la baja en una semana. Fue muy triste para mí ver que el esfuerzo de 5 meses, que teníamos una tendencia a la baja casi cerca de un 5 o 6%, en una semana lo perdimos. Pareciera que fue como un descontrol, porque al final cuando estos señores están a buen resguardo, entonces sus grupos están como a la deriva. Pero si sienten que vienen los jefes de vuelta y que van a tener acceso
a visitas diarias, a poder estar usando a sus estructuras legales para poder de una forma u otra dirigir a sus grupos. Entonces el resultado lastimosamente lo tuvimos de inmediato. Y unas 28 empresas participaron de una reunión que se realizó en las instalaciones de la Caja del Seguro Social para evaluar el suministro de insumos médicos quirúrgicos. La directora nacional de compras de la Caja del Seguro Social, Guadalupe Torres, dijo que se trata de la licitación de precio único para la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de insumos médicos quirúrgicos. Estamos aquí para convocar la reunión previa para la licitación de precio único para el abastecimiento por 2 años de los insumos médico-quirúrgicos. Estamos hablando de 483 renglones que se van a convocar para la adquisición en esta licitación. Y en otro orden de informaciones, la ministra de Educación aclaró la situación sobre los pagos a instructores de Panamá Bilingüe. Estos instructores suman en la actualidad 1.640. Ellos han cobrado a la fecha prácticamente todos los meses que corresponden a las labores desarrolladas. Hay alrededor de 50 casos en estudio, 30 por renuncias que fueron reemplazados, y estos 30, pues como entraron posteriormente en reemplazo a renuncias presentadas, están por recibir su pago, pero los llamamos a ellos a la reflexión, al diálogo, a la conversación. En el día de ayer se dieron pues situaciones que no fueron necesarias, como el cierre de vías y demás, y cuando consultábamos a los que estaban participando posteriormente en la marcha, el 98% ya había cobrado, y cuando nos dieron la lista de los pendientes, pudimos verificar que ya han cobrado. Creo que lo que falta es información. Ellos van a ser atendidos y vamos a conversar para explicarles los planes que tiene el ministerio para que esta situación no se dé. Bien. Cambiamos de información porque los casos de violencia siguen aumentando en el país. Ya se han reportado más de 5.000 situaciones de violencia doméstica. En los últimos años, los actos de violencia en Panamá han estado aumentando considerablemente y hasta abril de 2018, según un reporte del Ministerio Público, se han registrado 5.029 casos de violencia doméstica. De estos 5.000 casos, más de 900 fueron contra niños y adolescentes. Las consecuencias, sobre todo, que tiene la violencia en el ámbito de la salud son múltiples, ¿no? Y vienen desde consecuencias en la parte más de la salud sexual y reproductiva, consecuencias psicológicas muy graves, lesiones, evidentemente, traumatismos de todo tipo y otro tipo de impactos sociales y de salud que están vinculados en ese sentido, ¿no? Según este informe del Ministerio Público, el mes con mayor casos de violencia doméstica fue el mes de marzo, donde se reportaron unos 1.341 casos. Aunque diferentes instituciones buscan concienciar a la población panameña para evitar la violencia, los casos siguen incrementando día con día, y eso preocupa a las autoridades, ya que se han registrado casos en donde unidades de la Policía Nacional han sido agredidas física y verbalmente. En el caso de los niños, por ejemplo, ellos presentan más una repetición de conducta, es aprendizaje y respuesta. En el caso de los adultos va más por se ensimisman, se encierran en sí mismos y empiezan a ser menos afectivos, menos capaz de relacionarse. Cada persona va a presentar un comportamiento diferente y dependiendo de la etapa en la que se encuentre en su vida. Según el reciente informe del Ministerio Público, 949 personas han sido condenadas por violencia doméstica desde el 2 de septiembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2018 en todo el país, siendo las provincias de Coclé y Veraguas, en donde se condenaron a unas 732 personas. De nada me sirve tener un proceso penal que culmine en una sanción e incluso de cárcel. Prefiero que sea 1000 veces se le dé un seguimiento de cumplimiento de medida curativa que sanción de cárcel, porque no logro nada. Voy a tener presumiblemente nuevamente otro agresor o otra agresor. Según informes, en el 2017 se pusieron unas 15.000 denuncias por violencia doméstica. Ramses Betancourt, FETV Diario. El Tribunal Electoral hace de conocimiento público que debido a las fluctuaciones del sistema eléctrico en la fábrica de cédulas, la expedición de este documento de identidad personal se ha visto afectada temporalmente. La entidad indica que su equipo técnico está trabajando para subsanar el problema, por lo cual les ofrece disculpas a la ciudadanía. Bien, de esta manera hacemos una breve pausa. Usted siga con nosotros, que aún tenemos más información.
El profesor Edwin Cabrera va a regresar ahora con la segunda parte del análisis. Así es, y también las notas deportivas, así que usted no se despegue de esta pantalla de FTV. De regreso, amigos televidentes. Oiga, este domingo, mientras los panameños estaremos pendientes de la constitución del nuevo periodo ordinario de sesiones, los mexicanos, más de 89 millones de mexicanos, estarán convocados a elegir no solamente al próximo presidente de aquel país por los próximos 6 años, sino también imagínense, tienen que elegir entre más de 18,000 candidatos a diversos puestos de elección: presidente de la República, gobernadores, senadores, congresistas, alcaldes, municipios, congresistas porque México tiene un sistema federal. Entonces es la primera vez que aquel país se va a someter a una elección tan complicada, más de 18,000 candidatos a cargo de elección. Pero obviamente los reflectores están puestos en la presidencia de la República. Y aquí me quiero detener un segundo con ustedes, amigos televidentes. Todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas en México, dan como un virtual ganador al señor Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera vez está aspirando al cargo y según las encuestas en esta oportunidad todo indica podría ganar las elecciones para el próximo sexenio, como llaman ellos allá. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta historia? No es diferente lo que puede que ocurra en México el domingo, tal vez, a lo que pasó con Chávez en Venezuela en su momento, a lo que pasó con Ortega en Nicaragua en su momento, a lo que pasó con Correa en Ecuador en su momento, en Costa Rica con el presidente anterior. Todos los que les he mencionado fueron candidatos que salieron en inglés le llaman un outsider, que vinieron de afuera. ¿Pero por qué llegaron de afuera y lograron ganar? Por el deterioro de los partidos políticos, como le llaman, tradicionales. En México, según las encuestas, López Obrador estaría ganándole al candidato del PRI, actual partido en el gobierno, quien en el pasado gobernó por 70 años aquel país, estaría ganándole al candidato del PAN, el partido que le ha alternado en el poder a el PRI en los últimos años, y al resto de los partidos. ¿Qué significa esto? No es diferente a lo que pasó en Venezuela en su momento, obviamente con cada uno con sus características, ni diferente a lo de Ecuador, ni diferente a lo de Costa Rica cuando ganó el presidente Solís, y como ganó el actual, en donde los dos partidos tradicionales quedaron de tercero y cuarto, ni en donde casi ocurre en Colombia, donde a la segunda vuelta fue, si bien es cierto, el próximo presidente de Colombia, Duque, pero el que le sigue también viene de afuera, venía de la guerrilla. Lo que está ocurriendo es que las clases políticas en nuestros países latinoamericanos, y mentira, no solamente en Latinoamérica, en buena parte también de Europa, están fuera de sintonía, están fuera de foco con respecto a las aspiraciones de la sociedad. Veamos Europa. En Europa, el dolor de cabeza de Francia, de Alemania, incluso de Inglaterra, ¿qué ha sido? Las grandes oleadas de migraciones. Eso ha sido un tema de debate. Y a los locales, algunos como en Alemania, no les ha gustado estas grandes oleadas de migraciones. Y la señora Merkel ha tratado de defender el tema, pero los votantes en la última elección no perdió, pero le ha costado mucho configurar un gobierno en alianza. ¿Cuál es el problema en Inglaterra? No es muy diferente y por eso es lo del Brexit. Y entre múltiples razones. Acá en Latinoamérica la situación no es diferente, aunque los temas son diferentes. Acá tenemos una sociedad latinoamericana que va a un ritmo y una clase política que va a este otro ritmo. Va por debajo de la velocidad de la sociedad. Y solamente aquellos políticos que logran saber interpretar eso son los que al final terminan ganando.
¿Cuál es el denominador común entre lo ocurrido en Venezuela, lo ocurrido en Nicaragua, lo ocurrido en Ecuador, si usted quiere en Bolivia, lo que casi ocurre en Colombia, lo que pudiera ocurrir en México este domingo, es que son los grupos de izquierda? Y cuidado con algo, no tiene nada de malo ser izquierdista, eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando valiéndose de la democracia, ganan las elecciones y se constituyen entonces en dictadores. Venezuela, Ecuador, que al final lo sacaron voto a voto, el de Bolivia no lo han podido sacar, y reitero, no lo digo porque sean de izquierda, porque para mí no tiene nada de malo que una persona sea de izquierda. Para mí lo criticable es que muchos de estos partidos, de estos grupos, de estos candidatos de izquierda, se valen de la democracia para llegar al poder y luego que llegan allí no se quieren salir del poder. Entonces México parece que va para allá, es una decisión de los mexicanos y habrá que respetarla, y sin duda no solamente habrá que respetarla, sino la voluntad soberana. Pero el análisis de aquí es el voto protesta, la protesta contra el tradicionalismo político, la protesta contra esas actitudes conservadoras y de no producir los cambios que la sociedad está requiriendo, la protesta contra la corrupción, el latrocinio, el robo descarado que se le da a las arcas del Estado y nadie queda preso. Eso es lo que está pasando en México en síntesis, el voto protesta. Y, por otro lado, el decaimiento, el desmoronamiento de los partidos políticos tradicionales. Prestemos atención a lo que pasa en México, prestemos atención a lo que pasa en nuestro vecindario latinoamericano, porque los panameños, en mayo de 2019, estaremos nosotros entonces siendo convocados. ¿Y cuál será nuestra opción? ¿Tradicionalismo político? ¿Ir hacia la derecha? Bueno, aquí en Panamá ese debate de derecha e izquierda desgraciadamente no se da. Aquí la gente no sabe cómo es esta historia de derecha e izquierda, pero más de lo mismo, cambios, revolución, que no sabemos por dónde vamos. Bueno, prestemos la atención a lo que ocurre en México este domingo, porque ese resultado probablemente también podría tener una proyección en la región. México es un país importante en Latinoamérica, es un país que juega duro en la política exterior regional y hay que prestarle atención por dónde iría ese resultado si en efecto al final Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones como lo están advirtiendo las encuestas en aquel país. Estaremos pendientes de ese resultado para comentarlo entonces el lunes con ustedes. Estaba muy tranquilo. Dos campeones mundiales frente a frente. Francia terminó primer lugar en el grupo C, aunque sin deslumbrar, y enfrentarán el sábado a Argentina por un lugar entre los 8 mejores del mundo. Los galos tienen una pregunta recurrente: ¿cómo detener a Lionel Messi? Messi es Messi, hay que regarder Messi es Messi, solo tienes que ver sus estadísticas. Tiene 65 goles en 127 juegos, eso lo dice todo. Obviamente sería ideal neutralizarlo, pero sabemos bien que es capaz de hacer la diferencia con pocas cosas, así que debemos tener eso en cuenta evidentemente. La albiceleste tuvo un inicio complicado con un empate 1-1 ante Islandia y una dolorosa derrota frente a Croacia. Pero la victoria agónica ante Nigeria hizo renacer esperanza para los dirigidos por Sampaoli. La gran fortaleza que tiene este equipo tiene que ver con la velocidad de las transiciones, tiene que ver con la capacidad que tiene para resolver un equipo por la característica de hace mucho tiempo de trabajo de su entrenador, muy sólido en defensa, donde recupera y sale rápido, y ahí a partir de ahí tiene un montón de goles de 3 o 4 toques, con llegada de 4 o 5 jugadores. Tiene muy buen jugador de pelota parada, tanto a favor como en contra. Portugal y Uruguay se enfrentan el sábado con 2 terribles ofensivas y el deseo de hacer historia en el Mundial de Rusia. La celeste, campeona del mundo en 1930 y 1950, es la única selección que no ha recibido goles en el torneo.
En su férrea defensa y en un terrible ataque con Luis Suárez y Edison Cavani es que nacen sus esperanzas. Hace mucho que nos venimos preparando, hace 12 años prácticamente que estamos trabajando juntos. Y fuimos consiguiendo objetivos paulatinamente. Algunos pueden considerarlo de manera lenta, pero considerando las limitaciones que tenemos como país futbolístico, creo que en este mundial llegamos como queríamos. Los campeones de la última Eurocopa esperan repetir la receta de éxito y tienen la ventaja de contar con un hambriento Cristiano Ronaldo que va por todo en Rusia. Es verdad que al límite, cuando dos equipos consiguen anularse, normalmente la diferencia se hace a través de las individualidades, pero sin el soporte de un equipo es difícil vencer. Espero que mi equipo esté a la altura y sea tan fuerte como el equipo de Uruguay, y entonces sí, que Cristiano haga la diferencia. Hasta aquí las notas deportivas de esta noche. Bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de FTV Diario, finalizando la semana. Queremos desearle que tenga usted un excelente fin de semana y los esperamos el lunes con más información. Así es, y también lo invitamos a que siga en sintonía porque ya inicia Buenas noches para todos y con un tema sumamente interesante, la oración, ¿cierto, no? Adaluz. Así es, el grupo de oración. Los grupos de oración, usted no se lo puede perder porque ya inicia Buenas noches para todos.